Cada 30 de abril nosotros conmemoramos aquí en México, bueno, la palabra no es conmemorar, es celebrar. Celebramos lo que es el Día del Niño y justamente ahí en el entorno, en las escuelas inclusive es donde se ve más comúnmente esta parte, una serie de celebraciones en donde el peinado loco está presente, en donde las pijamadas, en donde precisamente aquellas cuestiones de juegos, películas como Mi Pobre Angelito, películas como La Pandilla, forman parte de lo que es la cuestión de celebrar lo que es la infancia. Muchas de las escuelas han estado precisamente apostando a que nosotros celebremos precisamente esta etapa que en otras generaciones no se celebraba tanto. Y no solamente me refiero a la fecha, sino que también de alguna manera la infancia ha cambiado con el pasar del tiempo al respecto de cómo la conceptualizamos y cómo nos dirigimos a ella. Más específicamente, si lo vemos antes de 1900, es decir, en épocas anteriores, pues nosotros veríamos justamente que las infancias eran conceptualizadas como una etapa en donde éramos unos pequeños salvajes, unos pequeños animalitos que teníamos que ser civilizados precisamente para quitar ese salvajismo e introducir la civilización o lo que vendrían siendo los buenos modales. Desde comer, desde cambiarnos, desde inclusive hasta gestionar nuestro propio cuerpo a la posibilidad de hacer nuestras necesidades fisiológicas, etcétera, pues es lo que de alguna manera se concebía como lo que era la infancia. Sin lugar a dudas y sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, a partir de 1960 aproximadamente, la UNESCO, aparte de que se crea esta institución en pro y en cuidado de lo que eran las infancias o lo que son las infancias, derivado precisamente de conflictos como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues hablan precisamente de que a partir de esos elementos empieza a cambiar el concepto de lo que es la infancia, como una etapa en donde se concretan procesos cognitivos, procesos de lenguaje, procesos de sociabilidad, procesos precisamente que van a quedar instaurados a lo largo de nuestra vida. Entonces, en este punto es donde la infancia va a cobrar un sentido muy diferente y es en donde a partir de esto nos vamos a relacionar de manera muy diferente a como lo vemos ahorita con nuestras infancias. Te hablo Mir Cázares y justamente para hablar de lo que representa la infancia en nuestra actualidad, era necesario generar este background porque al final de cuentas han existido más tiempos atrás una conceptualización en donde la infancia pues no era muy bien aceptada en el sentido del cuidado y de sobre todo las precauciones que hoy en día sí tenemos, que a veces se nos pasa la mano, pero ahorita ya hablaremos de esa parte. Y es ahí en donde justamente, pues hablar de la infancia es hablar justo de una etapa que congrega de los 10 años, de los 0 a los 10 años, en donde pues según autores como Jean Piaget, como Vygotsky, van a estarse concretando, y otros más precisamente, van a estarse concretando pues funciones y etapas bastante específicas de nuestra vida y de la manera en que nos relacionamos, tanto con nosotros mismos como con el mundo. Y es en ese punto en donde justamente la adquisición del lenguaje, la adquisición de herramientas al respecto de la sociabilidad, la posibilidad precisamente de generar un entendimiento de quién soy yo, quién es el otro, quiénes somos nosotros, quiénes son ustedes, de alguna manera los pronombres personales que no necesariamente forman parte exclusivamente del lenguaje, sino también precisamente de cómo yo me hago en el mundo, porque es ahí justamente que en esta etapa de la infancia es donde yo voy a comenzar poco a poco a construir el autoconcepto que yo genere de mí mismo. Esto de alguna manera empieza a generar en los años 60 pues una observación mucho más cuidada al respecto de las infancias, en el sentido de que el contexto, las experiencias y las vivencias que se vivan en esta infancia van a ir determinando lo que es el grosso de nuestra experiencia de vida, en el tenor precisamente de que vamos a observar que experiencias que se vivan en la infancia probablemente se van a estar reproduciendo en nuestra vida futura. Es por eso que la infancia se vuelve un factor de cuidado, un factor elemental, una etapa en donde seamos bastante cuidadosos porque precisamente estamos hablando de que eso va a definir gran parte de nuestra vida futura.
Y es en este punto en donde hay algunos parámetros que se van a concretar en esta infancia y que de alguna manera se pudieran modificar en un futuro, pero que de alguna manera van a tener ciertas complicaciones. Vamos a mencionar algunos de ellos. El primer punto tiene que ver con el tema de los límites. Cuando nosotros en la infancia empezamos a aprender que podemos alcanzar ciertas cuestiones, pero también hay otras que no podemos alcanzar o no se nos tiene permitido realizar, es ahí donde vamos entendiendo el tema de los límites. Tradúzcase esto precisamente en el tema de las reglas, en el tema de precisamente la ley, el derecho en este sentido. Yo no puedo tomar un objeto que no me sea de mi posesión. Yo no puedo estar disponiendo de una persona porque no es de mi propiedad y porque precisamente es algo que no estaría permitido. Y aunque parezca precisamente que un niño, al relacionarse con estas dinámicas, pudiera ser que un adulto en cuestión le pudiera decir, ay, es un niño, no pasa nada, esta parte o este elemento es el momento de alguna manera adecuado y pertinente para empezar a aprender al respecto de los límites. Porque si ese jovencito, esa jovencita, este niño, esta niña, no tienen precisamente este desarrollo de colocar límites, de decir qué está permitido, qué no está permitido, hasta dónde puede llegar y hasta dónde no, puede generar precisamente que sea el adulto del mañana en donde disponga de los demás, abuse de los demás, pueda tomar lo que no es suyo y que precisamente la etapa infantil es una etapa formativa en donde se van a formar, como la palabra menciona, las cuestiones en las cuales yo me voy a dirigir ante el mundo. Esto nos lleva justamente a un segundo punto y es precisamente el de la frustración. Actualmente tenemos una cierta relación de escozor con esta palabra. No, es que estoy frustrado, es que no me quiero sentir frustrado, es que me frustra todo lo que está a mi alrededor. Pues claro, porque al final de cuentas la relación que hemos tenido en la actualidad con la frustración es bastante pues deficiente en el sentido de que un niño no puede obtener o no debiera obtener todo lo que él quiera o todo lo que él desea, porque al final de cuentas hay condiciones en donde qué tanto estamos enseñando, aquí hay cosas que no se van a dar como nosotros deseamos y tenemos que tener la posibilidad de adecuarnos, de adaptarnos a que no por eso se arruina nuestra vida o se arruina nuestro mundo. Es por eso precisamente que una cierta clase de frustración, no en todos los sentidos, porque también una persona excesivamente frustrada, pues está precisamente viviéndose en la angustia. Pero cuando hay la posibilidad de que no tenga todo a la mano, de que haya la posibilidad de respuesta, de frustrarse al respecto de ciertas circunstancias, hasta cierto punto es sano, porque el día de mañana nos vamos a dar cuenta que no todo en la vida, como lo que queremos y cómo lo queremos, se va a dar a partir de nuestro albedrío, porque es precisamente entender que hay cosas que pasan como pasan y es importante asumirlas y asimilarlas de esta manera. Otro proceso que podemos observar precisamente en ese sentido son las interacciones y las relaciones interpersonales, ya que precisamente si nosotros empezamos a desarrollarnos en entender que el otro es importante, que es importante respetar al otro, así como también que el otro me respete a mí, se va fundando precisamente desde los momentos en que estamos generando interacciones y juegos infantiles, desde a qué estamos jugando, si jugamos a la trae, pues entonces la regla es tocar a alguien y que si esta persona es tocada, pues tiene que pasar justamente a otra persona muyu o precisamente de las traes. En ese tenor estamos aprendiendo reglas, estamos aprendiendo dinámicas, estamos aprendiendo interacción, inclusive hasta negociar. Y esto es mencionado precisamente porque a veces no fomentamos como adultos la interacción con otros niños, desarrollando la parte de, no, hijo, si no quieren jugar a lo que tú quieres, entonces está bien que no quieras jugar. Todos debieran estarse sometiendo o debieran estar de acuerdo contigo. Si bien esa parte puede parecernos que puede beneficiar a los jovencitos, no los estamos generando, propiciando un ambiente en donde ellos puedan negociar, en donde puedan gestionar esta parte. Obviamente, no permitiendo el abuso en absoluto, pero sí de alguna forma fomentando a que haya ambientes en donde pues hay que dar nuestra mano a torcer, en donde es importante negociar, en donde es importante hablar, en donde es importante gestionar nuestra interacción con el otro. ¿Y por qué menciono todos estos puntos? Porque al final del día los que nos
vamos a encargar de esas infancias, al menos en la actualidad, pues somos los adultos a cargo, los que estamos precisamente haciéndonos responsables de estas infancias, en donde precisamente como papá, como mamá, como abuelo, abuela, tíos, etcétera, o los criadores en este sentido, pues nosotros vamos a enmarcar justamente esa experiencia en donde nuestros hijos y nuestras hijas puedan desarrollar una infancia óptima y satisfactoria. Óptima y satisfactoria, entiéndase en el sentido de que tengan los recursos, pues ahorita no vamos a hablar de los económicos, pero sí vamos a hablar de los emocionales en este sentido, de que tengan un cobijo, de que tengan una dirección, de que tengan una normatividad, pero sobre todo que también tengan cariño, que tengan amor, que tengan afectos en este sentido. Por eso una parte muy vital y fundamental es que nosotros como adultos nos hagamos cargo de nuestras propias circunstancias, de nuestra propia experiencia, inclusive hasta del pasado, del presente. En pocas palabras, ¿qué tanto yo me estoy haciendo cargo de mi propia experiencia infantil, de lo que yo viví o lo que yo padecí en algún momento de mi historia de vida? Y que en este tenor precisamente pues no lo vaya a contagiar o no vaya a pasar a las siguientes generaciones lo que a mí me haya pasado. Porque sí, resulta que nosotros criamos con lo que nosotros tenemos, con lo que nosotros hemos vivido. Y es en este tenor que es importante que el adulto que esté a cargo al respecto de unos niños se pueda precisamente hacer cargo primero de sí mismo para brindar justamente este apoyo y no por el contrario se genere esta catarsis y se genere justamente el que yo deposite mis fantasmas en las infancias. Es en este punto que hablar de la infancia es hablar de algo que es bastante enorme, bastante delicado, pero que también nos lleva a que precisamente hablemos inclusive de nosotros mismos, porque se nos olvida que en algún momento nosotros también fuimos niños. Y es en ese punto en donde retomar y reconectar con esa parte de mi vida van a permitirme conectar con la infancia en la cual yo estoy arropando y la cual yo estoy educando. Así es que la invitación en este sentido es a pensar y repensar cómo yo me estoy relacionando con las infancias que están a mi alrededor. No necesariamente si soy padre exclusivamente o madre, sino también precisamente si soy tío, si soy abuelo, si soy amigo en un sentido de alguien que tiene hijos. Porque al final de cuentas las infancias es un asunto de todos nosotros. Si cuidamos justamente esas infancias, estamos cuidándonos los unos a los otros dentro de una estructura social. Así es que las infancias en cierto sentido dependen de nosotros, no es por poner presión, pero sí es para señalar la responsabilidad tan importante y tan fundamental que tenemos a nivel social. Pues este es el video de esta ocasión. Te invito a que revises nuestros diferentes contenidos en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Spotify y que nos llenes de comentarios ahí la caja de comentarios para que podamos precisamente tener esta charla, esta interacción y que podamos saber qué es lo que te interesan como temas para que nosotros podamos pues hablar al respecto de eso y de muchas más cosas. Estuvo contigo Mir Cázares, te saludo, a la próxima.